de regreso después de una pausa para seguir con la programación de SmartFest, esta iniciativa del Smart City LATAM Expo Congress, que está dirigida a las y los jóvenes universitarios. El propósito de este segmento es platicarles a las y los jóvenes de qué es una ciudad, cómo funciona y principalmente de cuáles son los retos que enfrentan las ciudades de hoy y cómo podemos resolver esos retos desde diferentes perspectivas y puntos de vista. La invitada esta tarde de nosotros es Carolina. Carolina, buenas tardes. Si nos quieres platicar, por favor, de dónde vienes y de manera muy breve, qué es lo que haces en tu ciudad de origen. No hay problema. ¿Se escucha? Sí. Gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar acá y qué bueno poder compartir también con ustedes lo que hacemos. Nosotros somos una fundación, se llama Espacio Lúdico, una fundación chilena que estamos trabajando en diferentes proyectos en Latinoamérica en general, basados en Chile. Tenemos equipo en diferentes lados y, bueno, yo soy arquitecta, urbanista y dedicada de manera inicial y hoy día ya formalmente como doctorante en temas de investigación urbana y aplicación de estrategias de transformación urbana en el espacio público. Y lo que hacemos en la fundación es trabajar con las personas en la transformación de su hábitat con ellas, digamos, no para ellas. Y ese es un cambio, digamos, de paradigma que estamos tratando de implementar en los quehaceres del diseño urbano, nosotros como promotores, pero incidiendo en las prácticas de los gobiernos, en las prácticas de las empresas, en las prácticas de las propias personas que habitan el lugar. Eso en términos muy generales. De acuerdo, muy bien. Pero en esto que hacen ustedes, ¿hay algo que los distinga y algo que ustedes quieren mejorar respecto de la forma en la que se han hecho este tipo de actividades en el pasado? ¿Cuál es su misión o aquello que persiguen para cambiar en los proyectos que ustedes hacen? Sí. Bueno, nosotros iniciamos el 2016 con una misión, digamos, como institución o como fundación, que era promover el juego en la ciudad. ¿Ya? Partimos con esta idea un poco criticando este modelo tradicional modernista de una ciudad que estaba ya determinada previamente, que había modelos urbanos que se implementaban en la ciudad, que deberían funcionar, pero no necesariamente tenían la calidad urbana que se necesitaba para quizás desafíos más contemporáneos que no se habían visto anteriormente. Y el juego nos parecía que era, por un lado, un programa urbano que se había perdido, ¿no? Y al mismo tiempo era un método de acercamiento para la innovación. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros seguimos replicando las mismas ideas de una forma de uso de un espacio urbano o lo que sea, y llamamos al concepto y en nuestra cabeza sigue la misma forma con la cual nosotros utilizamos con ese sentido el espacio, claramente no va a haber innovación. Pero ¿qué pasa si es que nosotros logramos, mediante el juego, cambiar las posiciones ontológicas, ¿no?, de las personas que están viviendo el lugar y decir, mira, en realidad ahora no eres tú, no es lo que conoces, sino que vamos a recrear una condición. Esta condición puede ser una plaza, que no la vamos a llamar plaza, la vamos a llamar un espacio de encuentro, un lugar donde hacer amigos, un lugar donde descansar. Y cuando empezamos a salir de esta idea como prejuiciada, ¿no?, de lo que es una plaza, podemos empezar a entender qué es lo que es una plaza hoy día, cuáles son las necesidades para este grupo de personas, muchas veces incorporando otras voces, como niños, niñas, diferentes géneros también, que muchas veces también están fuera de la participación de estos procesos de diseño urbano. Y además el juego o el proceso metodológico del juego te permite también eliminar jerarquías, ¿no? Entonces,
Lo otro que veíamos antes de empezar con este periplo era que las participaciones ciudadanas muchas veces, dependiendo del tipo de participación, son muy consultivas y no realmente colaborativas, ¿no? Y también en esa consulta muchas veces participan ciertos segmentos de la población y no necesariamente es representativo de todos los saberes y las necesidades de un grupo de personas. Por lo tanto, el juego acerca, elimina jerarquías y además convoca, sobre todo convoca a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a hombres, mujeres, y relaciona también generaciones. Entonces, en estos procesos, que ya en sí misma es una innovación de la participación, ¿no? Lográbamos sostener discusiones, conversaciones y generar acuerdos mediante el juego sin que uno se interpusiera, que uno gritara más fuerte, que yo soy la presidenta del centro de no sé qué, o el presidente, sino que todos tenían o tienen el mismo rol de la capacidad de participar, de incidir y de decidir por su espacio. Eso. De acuerdo. Hay una corriente muy crítica del urbanismo tradicional que dice que en el fondo o en el origen, la forma en la que se han diseñado y planeado las ciudades viene de un esquema patriarcal en el que los hombres han tenido siempre un rol dominante, tanto para concebir el tipo de ciudad que tenemos como para planear su crecimiento. Y eso tiene que ver con los roles que la sociedad ha asignado. Y eso de alguna manera se manifiesta, por ejemplo, en la distribución de los usos del suelo, en donde el espacio público es predominantemente pensado para los hombres, los espacios privados para las mujeres, ¿no? Y esto lo digo porque en este bloque en particular nos interesa platicar contigo acerca de cómo podemos ir a ciudades paz, en donde podamos contribuir de alguna manera a través del diseño y la planeación urbana a reducir un poco la violencia hacia grupos como las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo ves este tema de la violencia en estos juegos que organizas? ¿Es algo que se toca, es algo que se tiene consciente por grupos como las mujeres, diferentes tipos de violencia que enfrentan en la ciudad? Sí. Bueno, los planificadores urbanos tenemos mucho que decir, ¿no? Con respecto a una serie de crisis y deudas que tenemos como sociedad. La violencia es una de ellas, la pobreza es otra importante. Si nos enfocamos en la violencia, por ejemplo, como tema de diseño urbano, claramente el aspecto de la transformación física del espacio es una cosa que se puede incidir, ¿no?, en ella, y ahí puedo entrar después en ese asunto, pero es un problema multidimensional, ¿no? Es un problema cultural que viene desde las familias, que viene, es una forma de acercarnos, ¿no?, a los géneros plurales, digamos, niños, niñas, mujeres, hombres, eh, transgéneros, lo que sea. Y desde el diseño urbano hay dos aspectos importantes, ¿no? Uno es lo físico, la transformación del espacio, y ahí podemos pensar cosas como mejorar la iluminación, determinar ciertos espacios de encuentro que sean de cuidado, ¿no? Las teorías del cuidado hoy día están sumamente enfocadas en eso, ¿no? Como acercarnos a espacios que sean mucho más inclusivos y que permitan este cuidado en todas las dimensiones. Pero el otro aspecto que me parece muy importante desde el diseño urbano y la planificación, y que muy pocas veces lo tenemos en cuenta, es el proceso, el camino, el tiempo que uno lleva desde que decide, quizás, no sé, promover un cambio de espacio o financiar un cambio de espacio o cambiar una política, hasta que se ejecuta el proyecto. Y ese tiempo vale oro. Ese tiempo es larguísimo, muchas veces puede durar 2 años,
y es un tiempo que lo perdemos. Entonces, también es algo que quizás nosotros hemos capitalizado en el sentido de decir, vamos a trabajar con estas comunidades durante todo este proceso en la construcción de este proyecto, pero no en la construcción física solamente, sino que en la cohesión social, en generar herramientas de discusión, generar nuevas políticas, ¿no?, de transformación y de mejora de la comunicación y de la gobernanza, ¿no?, del lugar. Y ese, sean 6 meses, 1 año, 2 años, les aseguro que cambia finalmente el outcome, el resultado de una plaza que podría ser la misma quizá, incluso podría ser diseñada en gabinete por una oficina de arquitectura y puesta en el lugar, pero la construcción social que se genera en todo este proceso, donde parte del interés, ¿no?, y de la excusa es codiseñemos juntos y pensemos este espacio, y hay una serie como de temáticas de discusión de sentido común para llegar al resultado final. Yo creo que ahí está el valor del proceso de diseño. Muchas veces nosotros decimos, somos arquitectos que diseñamos procesos, más que diseñar espacios, ¿no? Y eso me parece que es un cambio también que está dándose, ¿no?, hoy día a los profesionales, de decir, no solamente hago esto, sino que finalmente veo el problema de manera más holística. Sí, tradicionalmente el diseño y la planeación urbana han sido desarrollados en el ámbito de la arquitectura, de la ingeniería civil, de las carreras de urbanismo, pero los problemas de las ciudades son tremendamente complejos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esta posición en la que se sugiere que en estos procesos de planeación se incluyan muchos más perfiles profesionales, que sean grupos de trabajo más diversos, más incluyentes, para poder entender mejor los problemas urbanos y diseñar mejores estrategias? ¿Cómo ves esta idea? ¿Es algo que ustedes hayan llevado a cabo? Sí, nosotros, nosotros planteamos el problema de la transdisciplinariedad constantemente en el proceso de diseño y planificación de los proyectos que generamos. Y la transdisciplinariedad no solamente mirado como el trabajo de los expertos, ¿no?, como el ingeniero con el arquitecto, el sociólogo trabajando en un problema tal, sino que también los expertos que habitan el lugar. Y ahí sí logramos generar un conocimiento bastante complejo, ¿no?, un conocimiento situado. Los proyectos que nosotros desarrollamos en general tienen una mirada global. Tenemos un proyecto que se llama Ciudad Colaborativa, que trabajamos en 64, a lo mejor estoy mintiendo, 60 y algo, comunas, ¿ya?, en Chile. Justo en la pandemia tuvimos que innovar, trabajar vía remota, armamos todo un proceso de diseño con ellos para identificar proyectos puntuales en la ciudad donde íbamos a hacer acupuntura urbana, ¿no?, como le decía Leonard. Entonces, trabajamos ahí, identificábamos esos problemas, y cuando tú mirabas después la malla general de este proyecto, podías identificar que habían habido ciertas intervenciones puntuales en un problema macro. Pero esas intervenciones puntuales tenían una importancia bastante relevante, uno, porque habíamos trabajado con la municipalidad, con las personas que están administrando el territorio, identificando este problema desde ahí, ¿no?, pero al mismo tiempo con las comunidades que estaban ubicadas, ¿no?, y habitando ese lugar. Entonces ese cruce, ¿no?, transdisciplinar del experto y el experimentado, que está en las literaturas, ¿no?, y que hay harta investigación al respecto, es lo ideal. Muchas veces nos cuesta, ¿no?, porque no tenemos las metodologías, no tenemos la conciencia, no porque no queramos, o sea, acá no hay una mala voluntad, sino que no sabemos cómo abordar el problema. No es fácil, es complejo. Hay grupos sociales, ¿no?, culturales, que saben trabajar en comunidad mucho mejor, que tienen capacidades de trabajo en comunidad, grupos profesionales también que tienen la capacidad de trabajar y las oportunidades también, y hay otros que no. Entonces, caminar hacia allá es un proceso que creo que hoy día está súper instalado, por lo menos en el discurso, ¿no?, en el discurso político,
de las políticas de las organizaciones. Sin embargo, la forma de aplicarlo es algo complejo. Nosotros, cada vez que nos enfrentamos a un desafío de ese tipo, volvemos a remirarnos a nosotros. Un poco lo que hacemos como estrategia es anularnos, es decir, nosotros acá volvemos a hacer cero, digamos, no sabemos y nos enfrentamos ante un problema nuevo y tenemos que lograr que el resto de los grupos también se consideren como novatos en el problema. Bueno, ya explicamos todas las metodologías lúdicas, que ya en fondo hay muchas cosas que ya se conocen, ¿no? Trabajos de diseño colaborativo, ir y venir, no la iteración, ocupamos mucha metodología de design thinking y siempre eso, ¿no? Tratando de lograr una transversalidad donde cada actor va a tener un rol, por supuesto, o sea, no podemos pedirme a mí que haga un proyecto de ingeniería porque no soy ingeniera. Tampoco me pueden pedir a mí que les hable sobre la calidad de vida del barrio cuando no vivo en el barrio, ¿no? Entonces, cada uno con su rol de experto y experimentado, pero el proceso de diseño entonces cobra realmente importancia. El resultado, de verdad, se lo digo así sinceramente, no importa tanto si es que el proceso no fue bien considerado, realizado, ejecutado, para lograr esos cimientos finalmente de aquellos proyectos que van a tener una raíz fuerte, ¿eh? Y que finalmente siempre nosotros consideramos, y en la discusión con la Fundación, muy desde las teorías también de esta crítica sobre el urbanismo moderno, quizás, de esta ciudad abierta, ¿no? De Richard Sennett, que lo pone en discusión, ¿no? La ciudad donde los ciudadanos finalmente tienen, y cualquiera de nosotros, ¿no? Tiene incidencia y esto va a seguir modificándose. La ciudad, uno entrega un proyecto y ese proyecto el día de mañana va a tener una transformación, por lo que sea. Entonces, si creemos que nuestro proyecto va a durar 100 años, eso es una quimera, no va a ser así. Tenemos que estar abiertos y alabar también de que hayan cambios y que esos cambios, si es que las comunidades o el proceso fue fuerte y firme, van a ser generalmente cambios positivos. Eso desde la teoría y nosotros desde la Fundación hemos visto que es así, ¿no? Que creo que no tenemos ningún proyecto que no haya tenido un proceso luego que nosotros nos retiramos, que para nosotros no sea un orgullo, ¿no? Decir, oye, acá hay alguien detrás que está interesado, hay cariño, ¿no? No es algo que se les impuso y que está alejado de lo que ellos están queriendo, sea quien sea, ¿no? Así que eso, yo creo que el trabajo como transversal, transdisciplinar, con todos los actores involucrados, ese es el desafío hoy día, por lo menos para nosotros. Claro, no, y para todos, por supuesto. Eh, es todo un tema. Esto es como hemos ido construyendo barreras entre las disciplinas y es muy difícil derribar esas barreras para escuchar el punto de vista de los demás. Y es todavía más difícil escucharlos dentro de los mismos equipos, cuando los equipos son diversos, son incluyentes. Es algo complicado. Y esto que dices de los tiempos también, es que esto del tiempo a veces tan largo que se lleva poder alcanzar pequeños cambios en los procesos urbanos se debe a muchos factores, pero uno de ellos es quizá también que las normas y los códigos urbanos son muy inflexibles, ¿no? Son muy rígidos y son muy difíciles de cambiar, ¿no? ¿Ustedes han enfrentado este tipo de restricciones en lo que hacen? ¿Quisieras que las normas o los códigos urbanos fueran más flexibles para poder generar cambios más rápidos? Buenísima pregunta. Sí, mira, yo creo que los códigos urbanos, por lo menos en Chile, son bastante generales. Desde la planificación urbana son 16 normas muy típicas, ¿no? El antejardín, la altura, el distanciamiento. Desde el transporte quizás hay otras condiciones que uno tiene que asimilar, ¿no? Y que ahí sí hay conflictos, ¿no?
cuánta es la capacidad de, no sé, de automóviles que tiene que pasar por una hora. Y ahí, claro, si quieres peatonalizar una calle, tenemos un problema, de todas maneras. Pero creo que el desafío, si bien sí, hay que lograr que estas normativas te permitan un poquito más de holgura, ¿no? Un poco más de juego, de muñeca, como se dice en Chile, para que podamos crear, o si no, solamente implementar normas, ¿no? El urbanismo normativo. Hay que hacer esto, A, B, C, D. Entonces, si queremos crear, tenemos que tener un poco más de holgura. Sin embargo, siento, desde mi experiencia, yo muchos años también trabajé en un municipio del otro lado, ¿no? Como de la norma. Siento que tiene que ver con una forma de, y esto para los universitarios y quienes se están formando, una forma de pensar, ¿no? ¿Cómo me pongo yo ante el problema? Ok, estas son las reglas del juego. ¿Cómo innovo con las reglas del juego? ¿No? Y muchas veces ahí está la innovación. Es decir, bueno, esto no lo vi, o criticar justamente lo que está sucediendo y sabes que esta norma no me permite tal o cual, y bueno, y jugárselas por transformar esa normativa o esa restricción que no está permitiendo que desarrollemos ciudades justas de calidad, que podamos hacer participación. Hace poco estaba yo leyendo la Política Nacional de Desarrollo Urbano que claro, que intenta o que dice, ¿no? en sus principios políticos que la participación urbana, la participación ciudadana va a ser esencial en las decisiones del proyecto, pero finalmente cuando uno desglosa o va a los objetivos específicos, la participación era considerada consultivamente, no participativamente como con incidencia, ¿no? Entonces, claro, partimos de una política diciéndonos, bueno, pero hasta ahí llegamos porque el resto nos pone problemas. Claro, estamos partiendo mal. Entonces ahí tenemos que volver a mirar la política, que para mí es como una de las herramientas más importantes, y luego todo lo que es normativo es modificable siempre y cuando podamos convenir una serie de condiciones que no vayan en contra o no afecten otras dimensiones de la calidad del urbano. Pero yo creo que tiene que ver muchísimo con una forma de ser del profesional con el cual te enfrentas. Y eso hoy día creo que está cambiando. Creo que las generaciones nuevas son mucho más atrevidos que nosotros. Están dispuestos, ¿no? Como a buscar esos espacios de innovación, y también se cuestionan más las cosas. Yo me acuerdo cuando estudié en la universidad, yo jamás hubiera pensado en que iba a estar haciendo esto ahora. O sea, o que iba a estar tratando como de, no sé, de encontrar el lugar donde ganarle a la norma, ¿no? O ganarle a las formas tradicionales de hacer ciudad para lograr algo mejor. Hasta ahora, y me encantaría incidir quizás en la transformación de las normas, incidir en la política pública, creo que es una deuda como fundación, empezar a estar ahí, ¿no? En la discusión, si bien participamos en algunos espacios, creo que eso es quizás una deuda y algo que tenemos que empezar a trabajar fuertemente. Y eso también es un llamado a aquellos jóvenes que están, nosotros en Chile tenemos un movimiento que viene, bueno, del 2011, que ya ahora no son tan jóvenes, ahora están en el gobierno. Pero en términos como de conciencia social, los jóvenes han tomado un gran espacio, ¿no? de discusión. Les hemos dado y ellos se han ganado un espacio donde se les considera relevantes. Y es ahí donde está toda la innovación. Si seguimos haciendo las cosas como me lo enseñaron a mí o como yo les puedo enseñar a mis estudiantes, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Yo creo que el aprendizaje finalmente es todos los días, es en el proceso de desarrollo profesional y ahí hay mucho que hacer que ni siquiera me lo puedo imaginar, sobre todo con tecnología. Yo ahora
estaba viendo algunos paneles, panelistas, tecnologías, y todo el rato estaba pensando como, bueno, nosotros hacemos esto en espacio lúdico, desde algo muy análogo, ¿no? Medio artesano. ¿Qué pasa si es que conectamos esto con inteligencia artificial y esos encuentros que para las juventudes quizás son mucho más fáciles de lograr, creo que pueden dar como nuevos caminos, ¿no? De cómo hacer ciudades más rápidas y efectivas. Muy bien, bueno, terminamos con este comentario que es muy oportuno porque este programa de SmartFest, que es una primicia, es la primera vez que se hace en el Smart City, fue diseñado justamente con esa idea de decirle a los jóvenes universitarios que la ciudad es un ecosistema complejo, es un fenómeno en el que hay muchas variables que se relacionan de muchas maneras, ¿no? Entre sí, y que solamente si abordamos la ciudad desde ese punto de vista vamos a entender mejor por qué se generan los problemas que tenemos y vamos a encontrar también mejores maneras de diseñar estrategias que funcionen. Y eso tiene que ver con esta actitud que dices, ¿no? De derribar estas barreras y relacionar. Este ejemplo que decías tú es uno de muchísimos que se dan para entender cómo es que las variables urbanas están relacionadas de maneras muy distintas, ¿no? Y por eso en este programa hemos invitado a especialistas y profesionales con bagajes muy diferentes, con expertise muy diferentes. Y al final vamos a hacer una recapitulación. Al final del día hacemos una recapitulación para transmitir correctamente la idea de que todos los temas que tratamos durante el día están relacionados entre sí, que no se trata de bloques independientes. Todos están relacionados y es importante que lo veamos de esa manera para entender el fenómeno urbano que es altamente complejo. Pues Carolina, te agradecemos mucho que hayas aceptado la Gracias a ti. invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Que sigan disfrutando a los panelistas. Gracias. Bueno, regresamos después de una pausa con el siguiente bloque. Muchas gracias.